La campaña persa de Flavio Claudio, más conocido como Juliano II el Apóstata, fue un conflicto militar romano-persa ocurrido en el año 363 en el territorio de Mesopotamia Central, iniciado por el bando romano en respuesta a las invasiones sistemáticas de las tropas persas a las posesiones romanas en Asia Central. La invasión de las tropas romanas bajo el emperador Juliano el Apóstata al territorio persa fue uno de los eslabones de la cadena de guerras romano-persas que comenzó en la primera mitad del siglo III y se convirtió en la etapa final de un importante conflicto armado, la Guerra Iraní, acaecida entre los años 338 al 363. Desde finales de la década del año 330 hasta mediados de la década del año 350, los combates entre los ejércitos romano y persa fueron relativamente pocos. Los persas fueron los principales iniciadores de conflictos en la zona fronteriza y su éxito más significativo, aparte de las constantes incursiones en territorios romanos en la Alta Mesopotamia, fue la captura de una importante fortaleza romana. Tras esto, el ejército persa regresó a su territorio. En los años siguientes, Sapor II no emprendió ninguna acción militar activa a gran escala contra el Imperio Romano. En ese momento, todos los esfuerzos del rey se centraron en organizar la defensa de las fronteras nororientales de su estado. Sapor, como describe Ammiano Marcelino, estaba ocupado en la guerra con sus vecinos y expulsó de sus fronteras a los pueblos salvajes que, en sus cambios de humor, a menudo lo atacaban y a veces, cuando va a la guerra contra nosotros, lo ayudan. Los oponentes de los persas fueron los quionitas y los kushán. El emperador romano, Constancio II, a su vez, tampoco tuvo la oportunidad de organizar acciones militares contra Persia que pudieran provocar acciones de represalia por parte de Sapor. El emperador estaba absorto en la lucha contra los internos usurpadores Magencio y Silvano y contra enemigos externos como sarracenos, alamanes, francos, sármatas y cuados. Pero, aunque la difícil situación en Oriente no permitió a Sapor librar una guerra en toda regla contra Roma, los persas, sin embargo, durante los años 350, acosaron sistemáticamente a las guarniciones fronterizas romanas en Mesopotamia, manteniéndolas en constante tensión. Además de las acciones dirigidas directamente contra Roma, Sapor organizó ataques contra Armenia, aliada de Roma. En general, las acciones antirromanas de los persas tuvieron mucho éxito, lo que contribuyó, en gran medida, a los propios romanos, sus líderes militares. En lugar de organizar la defensa de las fronteras romanas, estaban ocupados saqueando la población local. La situación en las relaciones romano-persas volvió a deteriorarse a finales de la década del año 350. En ese momento, Sapor había completado victoriosamente la guerra en las fronteras orientales de Persia, concluyó una alianza militar con antiguos oponentes y comenzó los preparativos para la invasión de las posesiones romanas. Los combates comenzarían en el año 359, cuando Ámida fue tomada por el ejército de Sapor. En el año 360, los persas capturaron dos fortalezas romanas más. El prólogo inmediato del conflicto romano-persa del año 363 fue el ascenso al poder del Imperio Romano en el año 361 por parte de Juliano II. Inmediatamente, después de llegar al poder, Juliano comenzó los preparativos activos para una campaña contra Persia. Desde un punto de vista estratégico militar, la expedición planeada fue, a pesar de su agresividad externa, siendo un evento de carácter defensivo. La invasión de Persia, concebida por Juliano, fue un ataque preventivo, diseñado para proteger las fronteras orientales del Imperio Romano de las ruinosas incursiones persas durante un tiempo determinado. Así, la expedición persa de Juliano el Apóstata fue un intento de hacer que Roma, en la dirección oriental, pasara de una defensiva pasiva a una activa. Razones subjetivas, concretamente la ambición del emperador, también jugó un papel importante en la organización de la invasión del territorio persa por parte de Juliano. Como señala Ammiano Marcelino, Juliano estaba consumido por la sed de batalla por dos razones. En primer lugar,
porque no podía soportar la paz en absoluto y deliraba con las señales y librar las batallas, y en segundo lugar, porque estaba ambicioso por añadir el título Parto a sus gloriosas distinciones militares. El hecho de que los planes estratégicos de Juliano fueran muy ambiciosos lo indica su correspondencia personal. En varias cartas supervivientes, formula claramente sus planes agresivos, indicando que necesita conquistar Persia lo antes posible y poner en fuga al gran Sapor. Después de la derrota de Persia, Juliano tenía la intención de esclavizar los asentamientos indios y sarracenos y también grabarlos. El renegado quería poner fin a la guerra en la frontera oriental de Irán, donde inevitablemente chocaría con el imperio de Gupta. Además, la campaña de Juliano contra Persia tenía como objetivo resolver problemas económicos extranjeros. Si se completaba con éxito, el imperio esperaba tomar el control de las rutas comerciales en su segmento de Asia Occidental, cuya lucha era generalmente uno de los factores del enfrentamiento entre Roma y sus vecinos orientales. De acuerdo con el plan de campaña desarrollado en el cuartel general de Juliano, en Antioquía, en la primavera del año 363, unidades del ejército romano se concentraron en varios puntos a lo largo de la frontera oriental, esperando la llegada de las fuerzas principales lideradas por el emperador. Las acciones de los romanos iban a ser apoyadas por el ejército armenio liderado por el rey Arshak II, quien recibió órdenes de concentrar fuerzas en la frontera persa y esperar nuevas instrucciones de Juliano. Se planeó enviar un destacamento romano de 16.000 hombres bajo el mando de 2 generales. La tarea de este grupo unido era proteger la sección norte de la frontera romano-persa para evitar que estos cruzaran repentinamente el Tigris. Además, se preveía la posibilidad de operaciones activas del ejército romano-armenio en el territorio de la Media Persa, así como su conexión con las fuerzas principales de Juliano. Las acciones de las fuerzas terrestres debían contar con el apoyo de una gran flota de aproximadamente 1000 unidades, que según el plan desarrollado, debía seguir paralelamente al ejército a lo largo del Éufrates y suministrarle todo lo necesario, además de brindar apoyo de combate. También, la flotilla fluvial que se estaba creando incluía embarcaciones especiales para establecer cruces. El ejército de Juliano partió de Antioquía el 5 de marzo del año 363 y pronto, uniéndose al resto de sus unidades, cruzó el Éufrates. Al salir de Calínico, el ejército de Juliano comenzó a avanzar hacia el sur a lo largo de la orilla izquierda del Éufrates. En el camino, el emperador recibió una embajada de líderes árabes locales, quienes le proporcionaron destacamentos para realizar funciones auxiliares. Al mismo tiempo, también llegó la flota romana, compuesta por 1000 buques de carga, 50 buques de guerra, así como 50 barcos equipados para la travesía, es decir, para un total de 1100 unidades. La información de Amiano contrasta un poco con la de Zósimo. Según él, Juliano tenía 600 buques de madera, 50 de guerra, 500 para la construcción de cruces y muchos otros que transportaban alimentos y equipo de asedio, para un total de 1150 buques. Acompañado por la flota, Juliano continuó avanzando a lo largo del Éufrates, pasando por las ciudades de Kerkusum, Siata y Dara. A principios de abril, el ejército romano cruzó el río Ábora, el afluente izquierdo del Éufrates, tras lo cual los puentes construidos por orden de Juliano fueron quemados para que ninguno de los romanos pensara en regresar. Luego, comenzaron las posesiones persas y las tropas, habiendo adoptado una formación de batalla, comenzaron a avanzar con más cuidado. La columna romana se extendía a lo largo de 10 millas, es decir, casi 15 kilómetros. Delante y en los flancos, la columna estaba acompañada por un destacamento de caballería ligera de 1500 jinetes, que proporcionaba protección militar a las principales fuerzas de los romanos. Mientras tanto, la flota siguió el río paralelamente al ejército. A mediados de abril, los romanos se encontraron con la primera fortaleza enemiga, la cual se encontraba en una isla en medio del Éufrates. Su guarnición, sucumbiendo a la persuasión
y las promesas del príncipe sasánida Ormizd, que estaba en el ejército romano, acordó rendirse voluntariamente. El comandante de la guarnición recibió el título de tribuno. La población de Anafa fue llevada a Siria y la ciudad misma fue quemada. Después de esto, el ejército de Juliano siguió avanzando, destruyendo todo a su paso. Las siguientes fortalezas persas en la ruta de Juliano fueron Tíluta y Aguasalaya. Ambas, como Anafa, estaban ubicadas en islas rocosas en medio del Éufrates, pero, a diferencia de Anafa, sus defensores no quisieron rendirse de inmediato, pero declararon que si los romanos avanzando ocupaban las regiones internas del reino persa, entonces ellos también pasarían al bando ganador. Juliano, tratando de evitar pérdidas innecesarias, siguió adelante. Unos días más tarde, se produjo la primera escaramuza entre las tropas de Juliano y el destacamento árabe persa, como resultado de lo cual los oponentes de los romanos se retiraron. Pronto los romanos se acercaron a la poderosa fortaleza persa de Pirisabora. Luego de varios días de asedio, la guarnición, en cuyas manos solo quedaba la ciudadela, decidió iniciar negociaciones para la rendición. Como resultado, 2.500 persas, liderados por el jefe de la guarnición, habiendo recibido garantías de seguridad personal, se rindieron. Y la propia ciudad fue saqueada y luego quemada. Durante este tiempo, los persas acosaron constantemente al ejército romano con ataques, a menudo tomando a los romanos por sorpresa. Una vez, Juliano se vio incluso obligado a utilizar la aniquilación para obligar a sus soldados a ser más vigilantes y cuidadosos. El siguiente punto fortificado importante en la ruta de las tropas romanas fue Maiosamalcha. La ciudad fue sitiada, pero ninguno de los numerosos asaltos tuvo éxito. Como resultado, se decidió hacer un túnel y penetrar a través de él en la fortaleza. Este plan fue un éxito y se tomó la ciudad. Los guerreros que entraron primero en la ciudad recibieron coronas de asedio, uno de los premios militares más importantes del ejército romano. Ammiano Marcelino, participante en estos hechos, informa con manifiesto orgullo y satisfacción sobre la crueldad con la que los romanos trataron a la población de la fortaleza capturada. Los airados vencedores masacraron a todos sin distinguir género ni edad. Algunos habitantes, temerosos de una muerte inminente, bajo la amenaza del fuego por un lado y de la espada por el otro, lamentando su fin, se arrojaron a las murallas. Así, una ciudad grande y populosa, tomada por el poderoso coraje de los romanos, quedó convertida en polvo y ruinas. Después de la captura y destrucción de esta ciudad, el ejército romano continuó avanzando más al sur, siendo constantemente sometido a ataques por parte de la caballería persa y sufriendo pérdidas importantes. Al llegar a Cocha, los romanos pasaron 2 días bajo sus murallas para descansar. Luego, el ejército romano se acercó al canal seco de Trajano, excavado por el emperador durante su campaña contra Partia, y posteriormente reparado por Septimio Severo, a través del cual la flota no podía pasar. Por lo tanto, se vertió agua en el canal y el ejército, después de haber construido puentes flotantes con la ayuda de barcos, se trasladó a Ctesifonte, que se encontraba cerca. Pronto, el ejército romano ya se encontraba a las puertas de la capital sasánida. Bajo los muros de Ctesifonte, en la mañana del 1 de junio del año 363, tuvo lugar la primera gran batalla de campo abierto entre los ejércitos romano y persas. Este es uno de los pocos casos en los que Ammiano nombra a los comandantes del ejército enemigo. En este caso, eran los líderes más importantes Surena, Vigrán y Narceo. Los romanos, al amparo de la oscuridad, cruzaron el Tigris en varios barcos y lucharon por capturar parte de la costa, donde luego se desembarcó el resto del ejército. Los persas no ofrecieron ninguna resistencia seria al ejército romano y, después de una corta batalla, desaparecieron detrás de las murallas de Ctesifonte. Las pérdidas persas, según Ammiano, fueron de unos 2.500 efectivos. Los romanos solo habían perdido 70 hombres. Zósimo da casi las mismas cifras, con la única diferencia de que, según sus datos, las pérdidas de los romanos no fueron 70, sino 75. Así, en Ctesifonte,
los romanos obtuvieron una victoria significativa que, sin embargo, como demostraron los acontecimientos posteriores, resultó infructuosa. Después de la batalla de Ctesifonte, se convocó un consejo militar en el que se decidió la cuestión de futuras acciones: sitiar la capital de Persia o limitarse a la destrucción de las áreas adyacentes a la ciudad y la destrucción de grupos enemigos dispersos. Debido a la imposibilidad de tomar la fortaleza y a los informes de inteligencia sobre el acercamiento de las principales fuerzas enemigas, se aceptó la segunda opción para la ejecución. En la zona de Ctesifonte, el ejército romano pasó varios días recuperando y reponiendo víveres mediante el saqueo. Sin embargo, pronto Juliano cambió esta decisión y dio orden de avanzar más hacia el interior de Persia, dejando Ctesifonte en la retaguardia. Para aumentar la movilidad del ejército romano, el emperador también ordenó la destrucción de la flota para no desviar a 20.000 soldados para custodiarla y no verse en la necesidad de permanecer a orillas del Tigris. Como resultado, la flota que acompañaba al ejército quedó casi completamente quemada. Solo sobrevivieron 12 barcos que fueron cargados de carros y estaban con el convoy como guía en caso de necesidad de cruzar portones. Sin embargo, los persas hicieron todo lo posible para evitar que los romanos penetraran en el interior del estado, por lo que prendieron fuego a la estepa, cultivos y aldeas en aquellas zonas por donde se suponía que pasarían las tropas romanas. Esto se complementó con constantes ataques de la caballería persa. Como resultado, los romanos se encontraron sin comida ni forraje en medio de un país devastado. La situación se vio agravada por el hecho de que el ejército romano-armenio, concentrado en las orillas del Tigris, nunca acudió en ayuda del ejército de Juliano. Ante la presión de las circunstancias, el 16 de junio se convocó a otro consejo militar en el que se tomó una nueva decisión: girar hacia el norte y avanzar en dirección a la provincia romana de Corduena, hacia el ejército al mando conjunto del rey armenio Archac II y el general romano Procopio. Después de esto, los persas, al darse cuenta que los romanos habían abandonado sus planes originales y que se había producido un punto de inflexión en la guerra, intensificaron su actividad militar y las pérdidas romanas aumentaron. Una importante fuerza persa se enfrentó a los romanos en una zona llamada Maranga. Allí tuvo lugar otra batalla importante entre los romanos y el ejército persa liderado por Merene, a quien Ammiano Marcelino llama el comandante de la caballería. Además, en esta batalla habían 2 hijos del rey. La batalla de Maranga terminó probablemente sin un resultado definitivo, aunque según Ammiano, las pérdidas persas fueron más que significativas. Tras una tregua de 3 días, las tropas romanas continuaron avanzando en dirección a Corduena, y los persas, fieles a su táctica, las acosaron continuamente con ataques sorpresas y emboscadas. Durante uno de estos ataques, ocurrido el 26 de junio, ocurrió lo inesperado. Juliano, apresurándose a ayudar a sus soldados, no consideró necesario o no tuvo tiempo de ponerse la armadura, y en una breve escaramuza, uno de los soldados persas de caballería le lanzó un dardo que alcanzó al emperador en el lado derecho. Aún hasta hoy, los historiadores no pueden responder con precisión a la pregunta de qué lado se lanzó ese dardo fatal. Existen 2 versiones principales de lo sucedido, que aparecieron en las fuentes inmediatamente después de la muerte de Juliano. Según el primero de ellos, el tradicional, el emperador murió a manos de un guerrero persa. Este punto de vista fue expresado por Sexto Aurelio Víctor, contemporáneo de Juliano y uno de sus colaboradores más cercanos. La versión de la traición no es tan popular entre los historiadores, pero también tiene su justificación. Esta versión fue escuchada por primera vez por Ammiano Marcelino y luego por Libanio, Sócrates Escolástico y algunos otros autores de finales de la antigüedad y principios de la Edad Media. Según esta hipótesis, Juliano fue víctima de un soldado cristiano que estaba en el ejército romano y aprovechó la oportunidad para eliminar al odiado emperador pagano. El principal argumento de los partidarios de esta versión es que tras la muerte de Juliano, ninguno de los persas fue premiado ni destacado de ninguna manera. Por lo tanto, el asesinato del emperador fue obra
de uno de los soldados romanos y no persas. El mensaje de la fuente más informativa, las obras de Amiano, puede entenderse de diferentes maneras. Escribe que cuando los persas ya habían sido puestos en fuga, Juliano, que se encontraba en medio de la multitud de la nada, de repente fue alcanzado por una lanza de caballería, le cortó la piel de la mano, le atravesó las costillas y se quedó atascada en la parte inferior del hígado. En este sentido, es interesante el punto de vista del lado persa sobre la muerte de Juliano. Mohamed al-Tabari escribe que Juliano fue asesinado en su tienda por una flecha disparada por una mano invisible y que alcanzó el corazón del emperador. Es simplemente imposible dar una respuesta exacta a la pregunta de manos de quién murió Juliano. Como resultó, un poco más tarde, la herida resultó fatal. Los investigadores modernos prestan atención a testigos y circunstancias que antes nadie tenía en cuenta. Probablemente las últimas palabras del neoplatónico Juliano, que adoraba a Helios, fue la exclamación: «Oh Sol, perdiste a Juliano». Al día siguiente, tuvieron lugar las elecciones para un nuevo emperador. El elegido fue el comandante Joviano. Los romanos, que se encontraban en una situación crítica, estaban rodeados por el ejército persa, privados de la oportunidad de reponer los suministros de alimento y desmoralizados por la muerte del emperador. Por lo tanto, la única salida y esperanza de salvación era una nueva retirada en dirección a Corduena. El ejército de Joviano, tras haber atravesado la zona de Sumeria, llegó el 1 de julio a las orillas del Tigris, pero no pudo avanzar al verse rodeado por el ejército persa liderado por el propio Sapor. Incapaces de avanzar más al norte, a la margen derecha del Tigris, o reponer los suministros de alimentos, los romanos se encontraron en una situación crítica. Conociendo la situación en la que se encontraban Joviano y su ejército, Sapor envió heraldos al emperador con una propuesta de negociación. Como resultado, los persas pudieron imponer a Joviano un tratado de paz extremadamente desfavorable para los romanos, que tenía dos condiciones principales. Número 1. La transferencia a Persia de 5 regiones romanas de la Alta Mesopotamia. Número 2. La negativa de Roma de apoyar a Armenia. El acuerdo se firmó por 30 años y contó con el apoyo de nobles rehenes de ambas partes. Como resultado de la campaña extremadamente infructuosa del año 363, el imperio no solo cedió varios de sus territorios de gran importancia estratégica a Persia, sino que también, de hecho, traicionó a su aliado oriental más leal, Armenia. De conformidad con los términos del tratado, el Estado romano se vio obligado a ceder a Persia uno de los puntos claves del norte de Mesopotamia, Nisibis. A los habitantes de Nisibis, bajo pena de muerte, se les ordenó abandonar la ciudad en un plazo de 3 días, después de lo cual, a pesar de las protestas del pueblo, fue ocupada por los persas. Por tanto, ninguno de los objetivos perseguidos por Juliano en preparación para la campaña persa se logró cumplir por completo. La posición del Irán sasánida en Asia Occidental se fortaleció drásticamente. Sin embargo, un resultado positivo para Roma de la campaña del año 363 fue la firma de otro tratado de paz con Persia, que aseguró una vida tranquila en las provincias orientales del imperio durante un largo periodo. Durante las siguientes décadas, el territorio de Armenia se convirtió en el escenario de la lucha entre Roma e Irán por el dominio en Asia Occidental. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.